de la cual se volvió el expediente la referencia al Departamento Ejecutivo Municipal peticionándole expresamente: incluya en el proyecto de presupuesto general de gasto y cálculo de recursos de la Municipalidad de Esperanza para el ejercicio 2015 obras menores 2014 y 2015, porque si somos puntillosos en cuanto a la técnica legislativa, todos los recursos que pudieran entrar, presumiblemente ingresarían al presupuesto en el año en curso, en el año sobre el que versa el presupuesto en cuestión, deben estar incluidos como recursos a percibir. El presupuesto es un presupuesto, uno no sabe si efectivamente esos recursos van a ingresar, pero tampoco sabe cuánta gente le va a pagar la tasa municipal, pero tampoco sabe qué va a pasar en el país dentro de 6 meses. Son presupuestos, pero tenemos que contar con la mayor cantidad de presupuestos posible para hacer nuestro trabajo de la manera más responsable. Que en fecha 11 de agosto último, o sea, fíjense cómo todos los meses hubo acciones concretas de las comisiones, a partir de resoluciones, de notas de comisión. Que en fecha 11 de agosto último el DEM ingresó nuevamente a este Consejo el citado expediente sin haber cumplido debidamente con lo solicitado, o sea, no remitió, no adjuntó al presupuesto obras menores 2014-2015, justificando su proceder a partir de una interpretación con la que no coincidimos, que se apoya parcialmente en lo dictaminado por la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia. Nosotros entendemos que forzando de alguna manera lo manifestado por funcionarios de la citada Secretaría. Que, como puede apreciarse por lo antedicho, el Departamento Ejecutivo no cumplió, o en el mejor de los casos podría decirse que lo hizo solo de una forma muy parcial, con los pedidos realizados por este órgano legiferante, lo que de por sí justifica se devuelvan los expedientes de la referencia. Fue aprobado en el Consejo, no fue aprobado solamente con nuestros 3 votos esta resolución, fue aprobada por amplia mayoría, si yo mal no recuerdo fue con 5 votos. Bueno, no se cumplió debidamente. Que no podemos dejar de poner de manifiesto que el comportamiento del Departamento Ejecutivo Municipal en relación a los mentados expedientes ha sido cuanto menos criticable, habiendo dificultado con su proceder de manera clara, y no sé, podríamos considerar deliberada, ¿no? Caprichosa quizá, el tratamiento en tiempo y forma de los mismos, tal como habría sido voluntad del cuerpo en general y en particular de los firmantes de este dictamen. Que en virtud de la facultad legislativa que le confiere la ley número 2756, corresponde al Consejo Municipal sancionar la norma legal pertinente. Por todo ello, estas comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, de Presupuesto y Hacienda y de Obra y Servicio Público dictaminan aconsejar al Consejo Municipal sancionar el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Dispónese la devolución de los expedientes de la referencia al Departamento Ejecutivo Municipal, atento a no haber dado adecuado cumplimiento a lo solicitado en el expediente 218.625-C-2015 y resolución 760 del 2015, peticionando expresamente proceden a su efectivo íntegro cumplimiento. Artículo 2, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. En este punto, este primer pantallazo, en donde tiene colofón la resolución, el proyecto, el dictamen de resolución que acabo de leer, dejamos en claro cómo fueron los distintos pasos que se dieron en el Consejo. Cómo lo trabajamos todos los concejales, independientemente de que hay cosas que coincidimos y que no coincidimos. Lo que está claro es que lo que trabajamos es que el presupuesto se envió y que no tuvimos ningún problema en que lo envíe un mes y medio tarde el Ejecutivo. O sea, flexibilidad, notas de comisión para no devolver el presupuesto para que no se alongue demasiado su tratamiento, notas que no fueron contestadas adecuadamente, pese a lo cual nos hizo un nuevo pedido con personal, resoluciones aprobadas por el cuerpo, es decir, todo un trabajo que pone en claro que los 7 concejales, más allá de nuestras coincidencias y disidencias, trabajamos a conciencia del tema. ¿Qué podíamos hacer? Nosotros como bloque podíamos resolver, devolver el presupuesto, porque no se cumplió con estas cuestiones que en líneas generales tienen que ver con el aspecto más formal del presupuesto, o rechazar el presupuesto. Nosotros entendemos que si rechazamos el presupuesto, y en definitiva nuestro dictamen no era de mayoría, de minoría, sino que era de mayoría, nosotros por una cuestión técnica impedíamos su tratamiento en el año legislativo, por lo cual nos parecía que no era adecuado rechazarlo. Entonces tratamos de buscar una posición intermedia y dijimos, vamos a devolverlo. No logramos los votos de la mayoría. Pero en realidad, se complementan con esta serie de cuestiones técnicas, una serie de cuestiones políticas que a nosotros nos ponían en una situación más cercana al rechazo de este presupuesto y a las que voy, en principio, a hacer una referencia y posteriormente mis compañeros de bloque, el concejal Camisa y el concejal Martínez, también se van a extender con algunos puntos. Acá lo voy a leer porque hay muchos
muchas cuestiones que son muy precisas y tienen que ver con porcentaje. Me parece muy importante que prestemos mucha atención. Proyecto original, enviado. Más allá que fue remitido para hacer reformulación, contaba con un incremento de la tasa de inmuebles del 98,42%. Esto es un dato de la realidad. Si se contrasta presupuesto 2014, presupuesto 2015, el incremento de la tasa, más allá de cómo se dividía el pago con la nueva zonificación de ese monto, el incremento de lo que iba a recaudar el municipio en concepto de tasa era de 98,42%. En definitiva, aprobamos en el Consejo, obviamente no con el voto solamente de nosotros tres, porque no somos mayoría, que sea el 32% el aumento. Se aprobó en marzo, había sido enviado en noviembre. Entonces, morigeramos este 98,42% que a todas luces nos parecía excesivo. Pero hay una serie de inconsistencias técnico-políticas que no podemos dejar de poner de manifiesto y que creemos que, como decía recién, nos podría llevar más a rechazar el presupuesto que a disponer su devolución. El artículo 46, por ejemplo, de la Ley 2756 dispone, y esto tiene que ver con la ordenanza del INMUA, y tiene que ver con el funcionamiento de las reparticiones autónomas o autárquicas. El presupuesto general, esto es textual de la ley, constará de capítulos divididos en anexo, incisos e ítems, y corresponderá, inciso 3, los de las reparticiones autónomas o autárquicas. El INMUA es un ente autárquico que tiene personería jurídica en virtud de su artículo 1, los entes autárquicos no se inscriben como las personas de derecho privado, sino que la personería jurídica, el ente autárquico, depende de la norma de creación, o sea, tiene personería jurídica porque el Consejo Municipal se la otorgó, así como en la Nación las universidades tienen personería jurídica porque la ley del Congreso le otorgó esa personería. Pero, así como también en el presupuesto nacional, debe estar el cuadro correspondiente de presupuesto, y es responsabilidad del Departamento Ejecutivo y de quienes tienen que controlar, el personal administrativo que tiene que controlar que el Departamento Ejecutivo cumpla, incorporarlo tal como incorpora los organismos de seguridad social y tal como incorpora el presupuesto del Consejo Municipal. Esto es una omisión que es insalvable. Porque lo que hace el Departamento Ejecutivo en este caso es incorporar en el cuadro número 21 un resumen de las erogaciones que tiene el INMUA. Y el presupuesto de la Caja, el presupuesto del Departamento Ejecutivo, el presupuesto y el presupuesto de la casa de cada uno de nosotros no tiene solamente en cuenta lo que gastamos, tiene en cuenta lo que entra y lo que sale. El presupuesto de la Caja Municipal de Previsión Social tiene en cuenta lo que se recauda y lo que se gasta. El presupuesto del Consejo Municipal tiene en cuenta los ingresos, no recauda, pero sí tiene ingresos, ¿por qué? Porque es parte del Consejo Municipal, del Estado Municipal, y las erogaciones. No es así en el caso del INMUA, entonces no es un presupuesto, es un resumen de erogaciones. Y esto es absolutamente incorrecto e inaceptable, y nos permitimos, en este caso, tengo que agradecer, como siempre estos trabajos son conjuntos, agradezco mucho a la gente que colabora constantemente con el bloque, y me gustaría nombrarlos, pero no quiero ser tan excesivo. Me alcanzaba la ordenanza del Instituto Municipal de la Vivienda de Rafaela. Y está bien, y estoy hablando íbamos a traerla de Santa Fe, pero como es una municipalidad que es de nuestro mismo signo político, optamos por traerla de Rafaela. La de Rafaela está incorporada al presupuesto, el cuadro correspondiente, y dice erogaciones corrientes, personal, y recursos. Entonces dice, ¿cómo recauda la plata el Instituto Municipal de la Vivienda de Rafaela? Nosotros no está el presupuesto del INMUA, está un resumen de erogaciones, y está mal, y es contrario a la ley. Entonces tendríamos que rechazarlo. Fíjense, nosotros la ponemos a disponibilidad, aparte esto lo pueden sacar de internet. Rafaela dice, recaudamos por el programa Construir Juntos, por la cuota de 59 lotes, por el plan de esfuerzo compartido. Bueno, nosotros también tenemos una serie de recursos que son genuinos del INMUA, no están incluidos. Entonces es absolutamente incorrecta y contraria, más que incorrecta, porque incorrecta es algo que se puede opinar. Yo puedo decir esto es correcto o no es correcto en mi opinión. Esto es un incumplimiento de la ley, no es correcto e incorrecto, no se ajusta a la ley. A su vez, esto en cuanto al INMUA, o sea, tenemos en claro
se peticionaba un incremento de tributos locales del 94 y algo %. Exactamente, como me acota el concejal Camici, 94,48%. Después, no está el cuadro correspondiente del INMUA, por lo cual nosotros no sabemos, no es menor, no sabemos bien en qué concepto entró cada uno de los fondos del INMUA. Sabemos cómo se gastaron dentro de todo, o en líneas generales, si bien tendría que tener una discriminación mayor y demás, y hay una serie de precisiones que le estamos pidiendo, y que bueno, hablamos recién, así que no voy a volver a caer en ese tema. Pero esto es una falencia presupuestaria que es contraria a derecho. Con el proyecto, y después vemos que con el proyecto reformulado por el Departamento Ejecutivo, se observa, y esto es muy particular, hay un incremento de gastos, hay un incremento total del 45,81% respecto al presupuesto 2014. O sea, se espera recaudar un 45,81% más. Nos parecía mucho en relación a una tasa que aprobamos del 32%, por la ordenanza 3838. El gasto corriente, un incremento del 49,99%. Estos incrementos no tienen relación alguna con el índice interanual de actualización. Ya tomemos el índice Congreso, tomemos el INDEC, tomemos el IPEC, tomemos las consultoras privadas que querramos y que sean más contrarias al gobierno, no prevén un incremento inflacionario del 50%. Tampoco tiene que ver con la política salarial. La política salarial impactó presupuestariamente, anualizada, aproximadamente un 25%, estamos hablando del doble. Mucho menos con el incremento de la actividad económica. El IPEC de la provincia dice que en el primer semestre la actividad económica, y creo que si fue generoso, el IPEC se incrementó un 0,9%. A fin de año, pongámosle que tengamos entre un 1,5% y un 2% de crecimiento. Pero pese a estos índices de crecimiento y estas expectativas inflacionarias, aquellos tributos que son porcentajes de recaudación no se incrementan con estos parámetros. El derecho de registro e inspección, que es un porcentaje sobre las ventas que realizan los comercios, sobre los ingresos que tienen los comercios, las industrias y demás, y servicios, se incrementa en un 42,15%. La coparticipación de impuestos nacionales, 44,35%. La coparticipación de impuestos provinciales, 46%. El impuesto inmobiliario, 49,20%. Estos datos están sobreestimados, es claro. No va a recaudar tanto la municipalidad. No va a recaudar tanto porque están sobreestimados. ¿Y por qué se sobreestima un presupuesto? Que también es otro punto que nos lleva a tener que rechazarlo. Porque no está explicado por qué se sobreestima o por qué se toman estos porcentajes. Si no hay ningún índice que nos indique que va a haber un crecimiento de la actividad. Al contrario, estamos alambrando, para decirlo de una manera burda, para mantenernos en una fase de lento crecimiento y no entrar en una etapa recesiva. Y nosotros creemos que el objetivo puede ser eludir futuros pedidos de aumentos presupuestarios para el mismo ejercicio y aparte, porque si en el 2016 el Departamento Ejecutivo se puede mover con un presupuesto reconducido y ese presupuesto reconducido es mayor al que efectivamente debería aprobarse para el año 2015, es una forma de eludir los controles del Consejo Municipal. Y nosotros, nosotros tenemos que controlar, porque nos eligieron para que controlemos. Si no controlamos, no controlar no es obstaculizar el normal desenvolvimiento de la administración pública. No controlar es no hacer aquello para lo que la gente nos eligió. Debemos controlar, porque estamos controlando plata que, como decía hoy, no es nuestra, es de todos los... Pero ojo, acá no estoy diciendo, no se está haciendo ningún juicio de valor sobre alguna maniobra oscura, pero lo que se está haciendo es que se está diciendo que se está utilizando un procedimiento para poder administrar con libertad los recursos de la Municipalidad de Esperanza, es decir, del Estado municipal, es decir, de todos los esperancinos, sin necesidad de pasar por el filtro del Consejo en el análisis del presupuesto 2016. O sea, con la posibilidad de trabajar con un reconducido
hasta fines del año 2016. No podemos, es imposible que lo aprobemos en estos términos, porque estaríamos incumpliendo con la obligación que tenemos como concejales. Lo que nos llama la atención es que estas irregularidades manifiestas no han sido observadas por los controles administrativos, con lo cual tenemos que poner el acento en los controles administrativos. Vamos a tener que hacer un control mucho más minucioso de cómo se realizan las compras municipales. Vamos a tener que ser muy minuciosos también en cuanto a cómo se controla desde la Dirección de Contaduría las erogaciones que realiza el municipio local, porque son falencias notorias que no surgen de valoraciones políticas, sino de situaciones y hechos objetivos. Y estos hechos objetivos están dados por los porcentajes, que estos porcentajes yo los leo, pero si alguno tiene ganas de ir presupuesto contra presupuesto, va a sacar los mismos porcentajes. Yo simplemente los leo y después, esto es información pública, lo puede analizar cualquier ciudadano. Las erogaciones corrientes. ¿Qué son las erogaciones corrientes? Lo que gasta el Estado para funcionar. Para funcionar, fundamentalmente sueldos y lo que tiene que ver con los insumos que hacen al funcionamiento del Estado. Son el 65% de los gastos totales. O sea, 2 de cada 3 pesos en un presupuesto, que a todas luces aparecería, para decirlo de una manera burda, inflado, son del 65%. Es mucho. Y después tenemos una serie de puntos. Sugestivamente, en un año electoral como ha sido el 2015, se prevé un incremento en partidas de bienes de consumo y servicios no personales en general y en publicidad, propaganda, cortesía, homenajes, contrato de servicios, alquiler de maquinarias, equipo y medio de transporte. Incremento interanual. Leo los porcentajes. Bienes de consumo, 104%. Publicidad y propaganda, en relación al 2014, 137%. Cortesía y homenajes, 135%. Alquiler de maquinarias, equipos y medio de transporte, 597%. Gastos en otros servicios, mayormente contratos de servicio para atender a personas que trabajan en el municipio bajo la figura de monotributistas, 202%. Ahora bien, ¿qué pasa con lo presupuestado en bienes de capital? Los bienes de capital son bienes, bueno, son inversiones que hace el municipio, son bienes durables para la adquisición de propiedades, maquinarias, móviles, cualquier equipamiento. ¿Qué pasó? Los bienes de capital, los gastos corrientes aumentan, aumenta la publicidad, aumenta la cortesía, aumenta los bienes de consumo, pero la inversión en bienes de capital disminuye un 66%. O sea, un tercio de lo presupuestado en el 2014. Y si a esto le sumamos y valoramos la inflación interanual, la caída en términos reales, deducida la inflación, es del 75%. O sea, si comparamos el 2014 con el 2015, los bienes de capital que quiere adquirir el municipio, que dice que es su voluntad política, el monto para adquirir estos bienes se redujo en un 75%. Es mucho, es muchísimo. Esta gestión pretendió hacer del reequipamiento de bienes de uso una bandera y nosotros aprobamos, porque esto es cierto, nosotros aprobamos todos los planes de obras menores y puntualmente muchos tenían que ver con reequipamiento de maquinarias, con compra de maquinarias, como bien me dice la concejal Martínez. Pero, ¿cuánto gastó de su presupuesto en este tipo de bienes de capital? Estos son todos datos que nos dio el Ejecutivo, no lo inventamos nosotros. En el ejercicio 2014, el 1,04%. Muy poco. Muy poco. Eso más allá de la presentación con demoras de las rendiciones de cuentas del Estado provincial en relación a los planes menores del 2011, 2012, 2013, esto lo teníamos en la provincia, 2014, no vamos más atrás, el 2006, bueno, prácticamente se perdió, sí, nosotros estamos convencidos que se perdió porque no se cumplió con los trámites administrativos pertinentes. Pero, además de esto, estos gastos que se generaron implicaron que en este momento, según los relevamientos que realizamos, no solamente nosotros tres, sino que esto es un trabajo en grupo y en equipo, hace que el pago a los proveedores del municipio en este momento
supera en promedio los 150 días. Los proveedores, quienes venden al municipio, están cobrando en promedio, según datos que relevamos, con 150 días de atraso. Ahora bien, además, este presupuesto interanual, si nosotros tomamos el último decenio, se incrementó en un 1.250%. Es difícil encontrar una oposición tan generosa como fuimos todos los que estuvimos en la oposición, incluyendo a la presidenta del Consejo e incluyendo a nosotros. 1.250%. O sea, en 10 veces, 13,5 veces. 13,5 veces en 10 años. En el 2005 el ejecutado fue de 17 millones de pesos. Ahora estamos hablando de una base presupuestaria de 229.999.070 pesos. ¿Pero qué pasó? ¿Se adquirieron macizos de tierra? No. No. Se adquirieron demasiados bienes de capital en el 2014, el 1% del presupuesto. ¿Cómo se puede hablar de que este bloque intenta desfinanciar al municipio? Es un nivel de irresponsabilidad. El municipio se desfinancia. Si nosotros no hubiéramos aprobado la friolera de aumento impresionante de recursos que aprobamos en estos últimos años, y a su vez es la tributaria la que aprueba mayores recursos, no el presupuesto. El presupuesto, porque acá a veces, desgraciadamente, se lleva confusión al común de la gente que no tiene por qué manejar este tema. Y dice, si no nos aprueban el presupuesto no tenemos plata. No. La tributaria le da los mayores recursos. El presupuesto lo que hace es autorizar a gastar en tal o cual cosa. Es más, si en algún año no se aprueba el presupuesto y se quiere gastar en algo, se manda una ampliación de partidas presupuestarias a este Consejo que las ha aprobado, al menos con nuestra composición, o al menos con estos 3 consejeros, las ha aprobado siempre, incluso ampliación de partidas presupuestarias que en virtud de las facultades que tiene el Departamento Ejecutivo otorgadas por el propio presupuesto, no hubiera sido necesaria que petición, como lo referido a gasto de personal. O sea, es imposible hablar, es incorrecto, no es imposible, es incorrecto hablar de que un municipio o un estado provincial o un estado nacional no tiene recursos porque no se aprueba un presupuesto en tal o cual momento. Lo que puede no tener es autorizaciones para gastar el monto recaudado, ya sea en virtud de tributos locales o en virtud de ingresos provenientes de otra jurisdicción. Y esto queda en claro porque aprobamos un 32% de aumento. Un 32% de aumento y lo aprobamos. Y lo aprobamos, nos pareció que era una cifra que estaba en sintonía con la inflación. Con la inflación, que esto es paradójico, porque al mismo tiempo que se manifiesta desde el Poder Ejecutivo Nacional que la inflación es de un porcentaje conforme los informes del INDEC, un municipio local que está en sintonía con el gobierno nacional desconoce los informes del mismo gobierno nacional y toma los indicadores de la inflación de la oposición para establecer los ajustes tributarios. Pero no importa, los ajustes tributarios. Y también la paritaria, por supuesto, como bien me dice el concejal Camisi, que también tampoco se tuvo en cuenta porque la paritaria anualizada da aproximadamente un 25%. Pero bueno, la realidad es que tanto desde el Departamento Ejecutivo como desde la oposición sabemos que los índices del INDEC no son adecuados. Y por eso, bueno, una suerte de sinceridad brutal hace que el Departamento Ejecutivo acepte, bueno, en realidad pedía un aumento de más del 90%, se redujo al 32%. Nosotros en modo alguno podemos aprobar el presupuesto. Es imposible que aprobemos el presupuesto en estos términos. ¿Por qué? Porque seríamos irresponsables si aprobamos el presupuesto. Y creo que someramente después van a ser mucho más minuciosos y van a completar esta alocución mis compañeros de bloque y van a ser mucho más minuciosos que yo. Pero renunciaríamos a nuestra obligación de control, porque si nosotros aprobamos un presupuesto que está inflado,
se nos complica controlarlo. Y nosotros tenemos que controlarlo porque tenemos que controlar en qué se gastan los recursos del pueblo esperancino. Y tenemos que ser muy estrictos, tanto en lo que corresponde al control político, que es el control que hacemos desde el Consejo Municipal, y vamos a ser muy estrictos también al control administrativo, porque eso hace a la salud de una administración pública, y estamos convencidos que de este modo también los empleados de la administración pública van a estar mucho más tranquilos, porque uno también, al sentirse controlado, se siente con la potestad de decir que no, y se siente con la responsabilidad de decir que no cuando puede suceder, esperemos que no haya sucedido y que no suceda, se le solicite de algún modo que se flexibilice algún control administrativo. Esperamos que nunca se haya hecho, hacemos votos para que nunca se haga, pero a su vez el control es indispensable y de este modo le estamos ofreciendo un respaldo a los empleados del Estado municipal, a los directores de compra, a los directores de contaduría, para que estén tranquilos, para que puedan decir que no cuando consideran que los pedidos de compras del Departamento Ejecutivo no se condicen con, si alguna vez sucede esto, con la ordenanza de contabilidad, o los pedidos de una erogación, la autorización de una erogación, no es adecuada o conforme a derecho. Lo observará como corresponde y estimamos que si lo observa la Dirección de Contaduría, eso significará simplemente algún error que pueda haberse cometido desde la Intendencia. Pero en virtud de nuestra obligación de control y por todos los datos que someramente expuse, este bloque está imposibilitado, además de la resolución cuya parte justamente resolutiva leí hace un ratito, se ve imposibilitado de acompañar con el voto positivo el dictamen de la mayoría. Nada más por ahora.